La noche fue inusualmente tranquila, el tipo de quietud que hacía que el aire se sintiera pesado de anticipación. Las estrellas de arriba brillaban débilmente, su luz atenuada por la espesa bruma de la atmósfera terrestre. En una casa pequeña y modesta en él a las afueras de un pueblo adormecido, un hombre se sentó solo en su sala de estar. Miró fijamente a la pared, su mente a la deriva recuerdos que se había esforzado tanto en enterrar. Recuerdos de un lugar mucho más allá de este mundo, de seres diferentes a todo, la humanidad podía comprender, y de un vínculo que nunca creyó posible. Habían pasado años desde que regresó a la Tierra, años desde que dejó atrás todo y a todos los que había crecido cuidando. Su le dolía el corazón con un vacío que no podía explicar del todo, como si un pedazo de él permaneciera atado a ese distante planeta. A menudo se preguntaba si todo era real o simplemente un elaborado sueño conjurado por su subconsciente. Pero profundo abajo él sabía mejor. Las cicatrices en sus manos, el débil zumbido en sus oídos cuando el silencio cayó demasiado tiempo y el inexplicable tirón hacia las estrellas fue prueba suficiente. Eran recordatorios de ella, la reina alienígena. Su voz resonó en su mente ahora, suave pero dominante. Llena de una calidez que desafiaba su título regio. Ella había sido protectora y captora, gobernante y confidente. Ella la piel iridiscente brillaba como la luz líquida de las estrellas y sus ojos sostenían galaxias dentro de ellos. Cuando ella habló, no fue meras palabras. Fue toda una sinfonía de emoción envuelta en tonos que ningún lenguaje humano podría replicar. Y sin embargo, de alguna manera, entendió cada matiz, cada promesa susurrada. Ella había llamado él, su elegido, una frase que parecía absurda viniendo de un ser tan poderoso. Al principio, se resistió, luchó contra la idea de que le quiten su hogar, su vida. Pero con el tiempo, la resistencia dio paso a la curiosidad, luego admiración, y finalmente algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. No fue amor, no en lo tradicional sentido. Era más primitivo, más profundo, una conexión forjada no a través de palabras, sino a través de compartir experiencias, a través de momentos que trascendieron especies y mundos. Y ahora, sentado en el tenue resplandor de su soledad Lamb, sintió su presencia de nuevo. No físicamente, sino en la forma en que el aire parecía moverse a su alrededor, cargado de una energía que le picaba la piel. Su pulso se aceleró y su aliento quedó atrapado en su garganta. ¿Podría ser? ¿Era ella, aquí? ¿O era este otro truco de su mente, jugando juegos crueles con su anhelo? Antes de que pudiera detenerse más, la ventana del otro lado de la habitación se rompió hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, brillando como diamantes bajo la luz de la luna. De pie entre los escombros había una figura envuelta en sombras. Su silueta de otro mundo e inconfundible. Cuando el polvo se asentó, la figura dio un paso adelante hacia la luz. Revelándose plenamente. Era ella, la reina alienígena. Su forma era aún más impresionante de lo que recordaba. Su belleza etérea magnificada por la intensidad de su mirada. Ella se mudó con gracia, cada paso deliberado, como si el mismo suelo bajo sus pies reconociera su autoridad. Su alargada las extremidades tenían una elegancia casi hipnótica, y su brillante exoesqueleto reflejaba el tenue resplandor de la única fuente de luz de la habitación, proyectando tonos prismáticos a través de las paredes. Por un momento, ninguno de los dos habló. Tiempo ella misma pareció detenerse, suspendida entre la incredulidad y la inevitabilidad. Luego, lentamente, levantó una delicada mano, extendiéndola hacia él. Sus dedos estaban puntiagudos con garras sutiles, curvadas delicadamente como lunas crecientes, su toque no era amenazante. Irradiaba calidez, familiaridad. Y en ese gesto yacían mil cosas tácitas palabras, una súplica que no necesitaba traducción. Te extrañé, dijo finalmente, su voz resonando de alguna manera, eso vibró a través de su núcleo. No era inglés, ni ningún idioma que conociera. Pero él entendió perfectamente. Entonces mucho. Volvamos. Su pecho se tensó, dividido entre la vida que había construido aquí y la vida que le quedaba detrás. Aquí había seguridad, rutina, soledad. Allá atrás, estaba ella, había propósito, significado, pertenencia. Pero ¿cómo podría irse de nuevo? ¿Cómo podría abandonar todo por lo que había trabajado tan duro para reclamar? Sus expresiones se suavizaron, quizás sintiendo su confusión, ella dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ellos hasta que se pararon cara a cara. Su aroma envuelto él, una mezcla de sabor metálico y algo dulce, floral, pero extraño. Esos recuerdos agitados que pensó que había guardado bajo llave. Los vastos bosques cristalinos, los cielos bioluminiscentes, el zumbido de criaturas que cantaban en frecuencias que solo ella podía oír. Por favor, susurró, con la voz temblorosa, ligeramente, traicionando la vulnerabilidad que no esperaba. Tú eres mi igual, mi contraparte. Sin ti, estoy incompleta. Sus admisiones lo golpearon como un trueno. Contraparte igual. Estos eran títulos reservados para seres de inmenso poder. Sin embargo, ella se los otorgó a él sin dudarlo. Quería discutir, decirle que no era nada especial, solo un hombre que tropezó con su órbita. Pero mirándola a los ojos, vio la verdad grabada allí, para ella, él era extraordinario. Para ella, él importaba. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. En cambio, se levantó vacilante, su mano flotando a centímetros de la suya. Por un fugaz segundo, la duda nubló su mente, ¿qué pasaría si volviera? Se perdería por completo, tragado entera por su mundo, o peor. ¿Se encontraría incapaz de adaptarse una vez más a la simplicidad de la existencia humana? Pero luego ella cerró la brecha a ella misma, sus dedos fríos rozando su palma, el contacto envió una sacudida a través de él, eléctrica e innegable.
Era como si el universo mismo conspirara para reúnelos, borrando dudas y miedos con un solo toque. Debemos darnos prisa, instó, su tono urgente ahora, el portal no permanecerá abierto por mucho tiempo. Portal. Él no había considerado cómo ella había llegado o cómo se irían. Sin embargo, instintivamente, él confiaba en ella, la confianza no era lógica, no en esta situación. Pero la lógica lo había abandonado en el momento en que ella reapareció en su vida, asintió y le permitió que lo guiara hacia la ventana rota. Afuera, ella noche estaba viva con extrañas luces, colores cambiantes que bailaban por el cielo como auroras sin ataduras de los polos, pulsaban rítmicamente, sincronizados con el latido de su corazón acelerado. Más allá de ellos se alzaba una estructura masiva, brillante y translúcido, palpitante de energía. Flotaba silenciosamente sobre los árboles, proyectando un resplandor espeluznante sobre el paisaje. A medida que se acercaban, se dio cuenta de la enormidad de lo que era a punto de hacerlo. Esto no era solo salir de su casa. Estaba entrando en lo desconocido una vez más, rindiéndose a fuerzas más allá de la comprensión. Pero cuando volvió a mirar la casa, una última mirada antes de avanzar, no encontró nada, lamento, solo resuelve. Lado a lado, caminaron hacia el portal, su presencia quieto a su lado. Con cada paso, el poste se fortalecía, atrayéndolo inexorablemente hacia la luminosa puerta de entrada, el aire crepitaba de anticipación, cargado con la promesa de reencuentro y renovación. Y mientras cruzaban el umbral juntos, dejando atrás la tierra, sintió una extraña sensación de paz inundarlo. Emergieron al caos, el mundo alienígena se extendía ante ellos. Un caleidoscopio de colores y sonidos que asaltaban sus sentidos. Elevándose estructuras cristalinas perforaban el cielo, sus superficies refractaban la luz en patrones deslumbrantes. Criaturas diferentes, todo lo que había visto recorrió el terreno, algunos brillando suavemente, otros emitiendo zumbidos graves que reverberó a través del suelo bajo sus pies. El aire olía metálico pero dulce, con matices de algo floral y desconocido. Cada respiración se sentía eléctrica, vigorizante, impregnada de la vitalidad pura de un planeta en equipo con la vida. Sin embargo, el caos no se limitó a el medio ambiente. A su alrededor, los súbditos de la reina pululaban, sus movimientos frenéticos y desarticulados. Sus elegantes formas insectoides brillaban bajo los soles duales, que colgaban bajos en el horizonte, proyectando largas sombras que bailó de forma antinatural. Algunos portaban armas, otros herramientas, pero todos parecían impulsados por una urgencia singular. Charlaron en rápidas ráfagas de clics y chirridos, su comunicación ininteligible para él, pero claramente cargado de tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas audible sobre la guarida. Ella no respondió inmediatamente, su atención se centró en el horizonte donde se cernía una nube oscura. No fue una tormenta, no en lo terrenal sentido común, sino más bien una masa arremolinada de zarcillos negros que se retorcían como seres vivos. La visión de ella envió un escalofrío en su columna vertebral, una reacción visceral que no pudo reprimir. Fuera lo que fuera, amenaza irradiada, una maldad palpable que inquietaba incluso las partes más resistentes de él. El velo se acerca, ella dijo al fin, con la voz firme pero teñida de urgencia. Tenemos poco tiempo. El velo, repitió, volviéndose hacia ella. Su expresión era sombría, sus rasgos generalmente radiantes ensombrecidos por la preocupación. Él nunca la había visto así, vulnerable, casi frágil. Le asustaba más que la oscuridad invasora. Es un vacío, explicó, haciendo un gesto hacia la masa siniestra. Una fuerza que consume todo lo que toca, mundos, civilizaciones, la vida misma. Devora sin discriminación. Mil gente lo ha luchado durante milenios, manteniéndolo a raya a través de antiguos rituales y sacrificios. Pero ahora, ella se alejó, su mirada bajó brevemente antes de volver a la suya. Ahora estamos fallando. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de implicaciones. Él miró fijamente a ella, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba diciendo. No se trataba solo de su reencuentro o de volver con ella, mundo. Algo mucho mayor estaba en juego, algo que exigía su participación, ya fuera que estuviera listo o no. Y me necesitas, dijo, dándome cuenta de que se está dando cuenta. Por eso viniste por mí, ella sintió, sus ojos fijos en los de él con una intensidad que no dejó lugar a dudas. Sí, tú eres la clave para detenerlo. Juntos, podemos restablecer el equilibrio, selle la brecha antes de que nos consuma a todos. Sintió una oleada de pánico se elevó en su pecho. Yo. ¿Cómo podría ayudar? Solo soy un humano. Tú subestimate a ti mismo, ella respondió bruscamente, su tono no admitía discusión, llevas dentro de ti la esencia de nuestro vínculo, una conexión forjada a través de las dimensiones. Ese vínculo es lo único capaz de estabilizar la grieta. Sin ti, estamos perdidos. El peso de ella la declaración presionó sobre él, aplastándolo y excitándolo todo a la vez. Él quería protestar, insistir en que ella era el mismo tirón que lo atrajo de regreso a ella, ahora lo tiró de nuevo, instándolo a que se fuera, él hacia adelante, obligándolo a actuar. Antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. El enjambre de alienígenas a su alrededor se dispersaron, retirándose hacia las imponentes agujas que dominaban el horizonte. Desde él en la dirección del velo llegó una serie de rugidos guturales, bajos y amenazantes, que se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. Las sombras se desprendieron de la masa que se retorcía, tomando forma de criaturas grotescas y malformadas que se deslizó y se arrastró por el paisaje. Eran horribles, sus cuerpos retorcidos amalgamaciones de materia orgánica. Materia y pura oscuridad. Sus ojos, donde los ojos deberían brillar con intención malévola. Debemos movernos, ella le ordenó, agarrándole del brazo y tirando de él.
Su agarre era firme, inflexible, y él la siguió sin pregunta, sus piernas bombeando furiosamente para seguir el ritmo de sus rápidos pasos. Corrieron a través de la extensión caótica, esquivando alienígenas aterrorizados y saltando sobre fisuras que parten el suelo como heridas irregulares. Detrás de ellos, ellas formas monstruosas ganaron terreno, sus movimientos erráticos pero inquietantemente rápidos. Uno se lanzó de repente, a su apéndice con garras le faltaba por poco el hombro. Él tropezó, casi cayendo, pero ella lo tiró hacia arriba con una fuerza sorprendente. Sigue adelante, ella gritó, ella voz cortando la cacofonía del ruido. No desfallezcas. Adelante, ella más grande de las torres cristalinas se acercaba, su base rodeada por un anillo de runas brillantes que pulsaban erráticamente. Cuanto más se acercaban, más parecía vibrar el aire, zumbando con una energía que le ponía los dientes al límite. Él podía sentirlo ahora, el poder que emanaba de la estructura, antiguo e inmenso. Le llamó, susurrándole promesas de salvación y destrucción en igual medida. Este es el nexo, explicó mientras llegaban al exterior, perímetro. Aquí el tejido de la realidad es más delgado. Es donde debemos realizar el ritual para sellar el velo. Él la miró, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué tengo que hacer? Su mirada se suavizó momentáneamente, aunque la urgencia seguía siendo permaneció en sus ojos. Debes confiar en mí completamente. El vínculo que compartimos guiará tú. Concéntrate en ello. Deja que fluya a través de ti. Solo entonces podremos tener éxito. Asentir con la cabeza, respiró hondo, robándose por lo que le esperaba. Las criaturas estaban casi sobre ellos ahora, sus formas grotescas borrando el horizonte. La reina alienígena levantó los brazos, su cuerpo brillando débilmente mientras ella comenzó a cantar en un idioma más antiguo que el tiempo mismo. Las runas respondieron, brillando más con cada sílaba, bañar el área con una luz cegadora. Cuando la primera oleada de monstruos se estrelló contra la barrera formada por las runas, dio un paso adelante, colocándose en el centro del nexo. Cerrando los ojos, extendió la mano, no físicamente, pero con algo más profundo, algo intangible. Y ahí estaba, el vínculo del que hablaba, un hilo de energía dorada. Eso los conectó a través del espacio y el tiempo. Lo agarró con fuerza, dejando que lo llenara, lo guiara. Comenzó el ritual, el nexo latía violentamente a su alrededor, su energía corría por sus venas como fuego fundido. Cada latido del corazón sincronizado con el ritmo del canto de la reina alienígena. Su fuerza de voluntad combinada teje un tapiz de desafío contra la oscuridad invasora. El vínculo entre ellos ardía más brillante, iluminando caminos invisibles en su mente, desbloqueando fragmentos de conocimiento que se sentían extraños y familiares. Él entendió ahora, no intelectualmente, pero instintivamente, la intrincada interacción de fuerzas requerida para estabilizar la grieta. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, ella tensión se volvió insoportable. Sus músculos gritaban en protesta, su visión borrosa y sudor corría por su rostro. A pesar del aire gélido, el velo reaccionó, retrocediendo momentáneamente antes de avanzar con renovada ferocidad. Sus zarcillos arremetieron, probando los límites de la barrera protectora creada por las runas. Un zarcillo atravesó momentáneamente, serpenteando más allá de las defensas y golpeando una aguja de cristal cercana. El impacto destrozó la estructura, enviando fragmentos lloviendo como granizo mortal. El pánico se extendió por los alienígenas reunidos, sus murmullos gritos que aumentaban de tono mientras se apresuraban a reforzar el perímetro. La voz de la reina vaciló ligeramente, su compostura agrietamiento bajo la presión de montaje. Ella vaciló solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. El dorado hilo que los ataba parpadeaba, su brillo se atenuaba peligrosamente. No, él jadeando, agarrándose a la conexión que se desvanece. La desesperación surgió dentro de él, anulando el dolor y el agotamiento, se concentró más, dedicando cada gramo de su ser a reavivar el vínculo. Lentamente, laboriosamente, el hilo estabilizado, su brillo intensificándose una vez más. Pero el esfuerzo tuvo un costo. Sus rodillas se doblaron y se desplomó al suelo, jadeando por aire. Su pecho se agitaba, cada respiración se sentía menos profunda que la última. A través de la neblina de la fatiga, vislumbró la batalla que se libraba fuera del nexo. Ellas formas monstruosas del velo se habían multiplicado, su número abrumador. Pululaban implacablemente, golpeando al barreras con fuerza bruta y astucia antinatural. Las runas continuaron brillando, pero su luz se volvió errática, chisporroteante. Como brasas moribundas. Las grietas se extienden por la superficie del nexo mismo, tejiendo telarañas hacia afuera con alarmante velocidad. Estamos perdiendo, gruñó, su voz apenas audible sobre la guarida. Es demasiado fuerte. La reina se volvió hacia él, su expresión una mezcla de angustia y determinación. No podemos fallar, ella insistió, su voz temblaba de emoción. Ahora no. No cuando somos así, Sierra. Sus palabras encendieron una chispa dentro de él, reavivando la obstinada determinación que lo había llevado hasta aquí, convocando las últimas reservas de su fuerza. Se obligó a ponerse de pie, apoyándose pesadamente en la protuberancia parecida a un bastón de un cercano formación de cristales para soporte. Sus piernas temblaban debajo de él, amenazando con ceder, pero se negó a caer. No otra vez. Dime qué hacer, él raspó, encontrando su mirada con inquebrantable intensidad. Lo que sea necesario. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendida mezclándose con orgullo. Luego, sin dudarlo, extendió su mano hacia él, rozando sus dedos contra su frente. A una sacudida de energía lo atravesó, aguda y electrizante, inundando sus sentidos con vívidas imágenes y sensaciones. Vio destellos de su mundo antes de la corrupción del velo.
Paisajes prístinos bañados en crepúsculo perpetuo, ciudades elaborado a partir de organismos vivos que latían con energía armoniosa. Su gente prosperando en unidad simbiótica. Él sintió la profundidad de su amor por su gente, su inquebrantable devoción por protegerlos a toda costa. Y entonces él vio algo más, una visión de sí mismo parado en la cima del nexo, con los brazos extendidos. Su cuerpo se transformó en un conducto de luz pura. La imagen fue fugaz, pero grabada en su conciencia, sin dejar lugar a dudas sobre lo que había que hacer. Debes convertirte en el ancla, susurró con urgencia. Deja que el vínculo te consuma, canaliza su poder por completo. Solo entonces podremos sellar la brecha de forma permanente. El miedo arañaba los bordes de su mente, susurrando advertencias de aniquilación, de perderse por completo. Pero debajo del miedo yacía claridad, una comprensión profunda de que este sacrificio era necesario, no solo para ella o para su gente, pero para algo más grande, algo universal. Estoy listo, dijo con firmeza, enderezando su postura a pesar de la agonía que lo atravesaba. Su voz resonó con convicción, atravesando el caos como una cuchilla. Ella asintió, lágrimas brillando en sus ojos mientras ella dio un paso atrás para darle espacio. El canto se reanudó, más fuerte y ferviente que antes, su voz mezclándose perfectamente con las oraciones colectivas de su gente. El hilo dorado brillaba brillantemente, envolviéndolo como un capullo de energía radiante. Cerró los ojos, entregándose por completo al torrente de poder que surgía a través de él. El tiempo perdió significado. La realidad se dobló y deformó, remodelándose a su alrededor. Él se sintió expandiéndose, extendiéndose más allá de los confines de su caparazón mortal, convirtiéndose en algo vasto y eterno. El dolor se disolvió en euforia, el miedo en paz. Por un breve momento trascendente, él existía en todas partes y en ninguna parte, presenciando el tapiz infinito de la creación que se desarrollaba ante él. Y entonces, con un rugido ensordecedor, el nexo estalló en una explosión cegadora de luz. Ella onda expansiva se extendió hacia afuera, borrando la oscuridad invasora y esparciendo las formas monstruosas como cenizas en el viento. El velo retrocedió violentamente, sus zarcillos retrocediendo como si se quemaran, lentamente, angustiosamente, la grieta comenzó a sellarse, los bordes tejiéndose con hilos de energía dorada. Cuando la luz finalmente desvanecido, el silencio descendió sobre el campo de batalla. Los alienígenas supervivientes miró asombrado al nexo ahora estable, sus expresiones eran una mezcla de alivio y reverencia. Entre ellos se encontraban los Reina, su figura temblando de cansancio, pero iluminada por una alegría indescriptible. En el centro de la Nexus, sin embargo, yacía una figura, humanoide pero alterada, brillando débilmente con energía residual. Su pecho se levantó y cayó superficialmente, un signo de vida aferrándose tenuemente a la existencia. El vínculo permaneció intacto, aunque disminuido, pulsando suavemente como un latido del corazón. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se arrodillaba a su lado, acunando su cabeza suavemente sus manos. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Gracias por todo. Mientras la reina alienígena acunaba su forma inconsciente, un temblor onduló a través del nexo. La energía dorada que había sellado el velo comenzó a fluctuar, su ritmo constante vacilante como un latido agonizante. Sus ojos se abrieron de par en par alarmados mientras volvía la mirada hacia arriba, donde débiles grietas, imperceptibles a primero, se estaban extendiendo a través de la estructura cristalina del nexo. No, susurró, con la voz temblorosa, con pavor. No ha terminado. La realización la golpeó como un golpe físico. El ritual había tenido éxito en sellando la brecha, pero solo temporalmente. El velo, aunque debilitado, aún permanecía más allá del horizonte, su presencia malévola pulsando débilmente como una herida abierta que se niega a sanar. Peor aún, la tensión de canalizar tal es un inmenso poder había desestabilizado el nexo mismo. Sin intervención inmediata, toda la estructura colapsaría, deshaciendo todo por lo que habían luchado. Ella lo miró, le dolía el corazón, con culpa y desesperación. Él había dado tanto, demasiado, para salvar su mundo, su cuerpo estaba frágil ahora, su fuerza vital agotada para sostener el vínculo que mantenía cerrada la grieta. Para pedirle más se sentía cruel, insoportable. Sin embargo, no había otra opción. Solo él podía estabilizarse el nexo permanentemente, anclándolo con la misma conexión que había tendido un puente entre sus dos mundos. Invocando cada onza con determinación, ella puso una mano sobre su pecho y cerró los ojos. Un suave zumbido resonó entre ellos mientras ella se acercaba telepáticamente, sondeando las profundidades de su conciencia. Ella le encontró una a la deriva en un mar de recuerdos fragmentados, atrapados entre sueños de la tierra y visiones de su mundo. Su mente estaba frágil, destrozado por las abrumadoras fuerzas que había canalizado. Pero debajo del caos, el vínculo aún ardía, un faro parpadeante de esperanza. Perdóname, murmuró ella. Lágrimas corrían por su rostro mientras fortalecía la mente enlace. Con gentil persuasión, ella lo guió de regreso a la conciencia, persuadiendo fragmentos de su identidad para que. Alineación. Cada paso era angustiosamente lento, plagado de resistencia de su subconsciente, que buscaba refugio en olvido en lugar de enfrentar más dolor. Pero ella persistió, sin estar dispuesta a dejarlo ir. Cuando sus párpados finalmente se abrieron, la confusión nubló sus rasgos. Él parpadeó ante ella, desorientado, antes de que amaneciera el reconocimiento. ¿Qué pasó? Él rasposa, su voz. El velo está contenido, explicó rápidamente, su tono urgente. Pero el Nexus está fallando. Si no actuamos pronto, destruirá mismo y reabrir la grieta. Él la miró fijamente, la comprensión amanecía lentamente. ¿Quieres que lo haga de nuevo?, dijo rotundamente, sus palabras mezcladas con resignación. Su silencio confirmó sus miedos.
Por un momento, la ira estalló dentro de él, no dirigida a ella, sino al universo mismo por imponerle esta carga imposible una vez más. Apretó los puños, su respiración superficial mientras luchaba con desesperación. ¿Cómo podría soportar otra prueba cuando su cuerpo se sentía vacío, su espíritu agotado? Antes de que pudiera protestar más, estalló una conmoción repentina fuera del nexo. Gritos y chillidos llenaron el aire mientras los alienígenas supervivientes se dispersaban en pánico. Girando débilmente la cabeza, vio una nueva amenaza emergiendo de los restos del velo. Una figura envuelta en sombras, humanoide pero grotescamente distorsionada. Sus extremidades se estiraban anormalmente largas, terminando en garras afiladas que brillaban siniestramente bajo la tenue luz. Ojos como el oro fundido brillaba dentro de su rostro sin rasgos distintivos, irradiando inteligencia mucho más allá de las criaturas sin sentido que ellos se había enfrentado antes. Eso es imposible, respiró la reina, con el horror grabado en sus rasgos. No debería ser capaz de tomar forma aquí. La figura avanzaba con paso firme, sus movimientos fluidos y deliberado. Detrás de él se arrastraban brisnas de oscuridad. Zarcillos del velo se aferran a su forma como un sudario. Como él al acercarse, el aire se volvió más frío, pesado, sofocante. Las runas alrededor del nexo chisporrotearon y se atenuaron. Su energía protectora agotada por la mera presencia de la entidad. Está usando la inestabilidad del nexo para manifestarse, se dio cuenta en voz alta, su voz teñida de pánico. Si nos llega, ella no lo hizo. Necesito terminar la oración. Ambos entendieron lo que estaba en juego. Esto no era solo un remanente del velo. Eso era algo mucho peor, un presagio, un fragmento del vacío dada la sensibilidad. Eso buscaba no solo la destrucción, sino la dominación, alimentándose del miedo y la desesperación para fortalecerse. Con gran esfuerzo, él se empujó erguido, apoyándose pesadamente contra ella para apoyarse. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Su expresión se endureció, la determinación reemplazó al miedo. Nosotros pelea. Antes de que él pudiera responder, ella lo soltó y dio un paso adelante, levantando los brazos en señal de desafío. Una oleada de la energía brotó de su cuerpo, formando una barrera reluciente entre ellos y la entidad que avanzaba. La criatura hizo una pausa, inclinando la cabeza como si estuviera evaluando el obstáculo. Luego, con un rugido gutural, se lanzó hacia adelante, cortando sus garras a través de la barrera como el papel. El impacto la hizo retroceder, su fuerza disminuyó visiblemente. Ella luchó, se levantó, pero el esfuerzo la dejó sin aliento. Al ver su vulnerabilidad, encendió una chispa dentro de él, un primigenio instinto de protegerla sin importar el costo. Convocando cada pizca de coraje. Se mantuvo erguido, plantándose firmemente entre ella y la criatura. Sus manos temblaban mientras las levantaba, las palmas hacia afuera, como si quisiera algo latente, poder para despertar dentro de él. Para su asombro, un tenue resplandor comenzó a emanar de las yemas de sus dedos, creciendo más brillante con cada segundo que pasa. El vínculo respondió, reviviéndose a pesar de su agotamiento, alimentándolo con una oleada de energía que se sentía extraña y familiar. La criatura vaciló, sus ojos dorados entrecerrándose mientras miraba a él. Por un momento fugaz, la duda parpadeó en su rostro monstruoso, una grieta en su implacable fachada. Sintiendo una oportunidad, centró toda su fuerza de voluntad en la luz brillante, dándole forma de un rayo concentrado que se disparó como una lanza. El ataque golpeó a Tru, perforando el pecho de la criatura y provocando un grito ensordecedor. El núcleo del ojo morado se derramó de la herida, chisporroteando cuando golpeó el suelo. Pero en lugar de colapsar, ella entidad se tambaleó hacia atrás, su forma se movió y se retorció. Donde la lesión debería haber sido fatal, zarcillos de oscuridad enrollada alrededor de la herida, tejiéndola cerrada con una velocidad antinatural. «Es curativo», exclamó, presa del pánico, levantándose en su pecho. La reina se unió a él, con la voz tensa pero resuelta. Su esencia está ligada al velo. No puedes matarlo directamente. Debes cortar su conexión. ¿Y cómo hago eso? Él exigió, mirándola desesperadamente. Debes usar el nexo, respondió ella, su mirada fija en la de él. Canalice su energía en él. Amplifica el vínculo hasta que se convierta en un arma. Solo entonces puedes desterrarlo. Él asintió sombríamente, entendiendo la gravedad de lo que ella propuesto. Aprovechando las últimas reservas de su fuerza, se volvió hacia la estructura inestable detrás de ellos. Colocando sus manos sobre su superficie, vertió cada gramo de su ser en el nexo, sintiendo que el vínculo cobra vida con una intensidad sin precedentes. La luz dorada lo envolvió, extendiéndose hacia afuera en olas que iluminaban el campo de batalla. La criatura retrocedió, su forma se retorcía mientras la luz abrazaba su oscuridad. Esencia. Dejando escapar un grito desgarrador, se lanzó hacia adelante por última vez, con el objetivo de derribarlo antes el proceso completado. El tiempo pareció ralentizarse a medida que descendían sus garras, a centímetros de desgarrándose en su carne. En esa fracción de segundo, la reina actuó. Con un grito de angustiada, se arrojó frente a él, interceptando el golpe que significaba para él. El impacto la hizo estrellarse contra el tierra, sangre acumulándose debajo de ella mientras colapsaba. «No», gritó, su voz crudo de dolor y furia. La pérdida de ella reavivó el vínculo con una fuerza explosiva, transformando el nexo en un pilar cegador de energía pura. La criatura chilló de agonía mientras la luz consumía disolviéndolo, disolviendo su forma en la nada. Cuando el brillo se desvaneció, el silencio reinó una vez más. El nexo estabilizado, su brillo dorado estable y sereno, pero la victoria llegó a un costo devastador. Arrodillado junto a su forma inmóvil, la acunó en sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro.
Lo siento, se atragantó, agarrándola con fuerza. Te fallé, sus ojos se abrió débilmente, una leve sonrisa tirando de sus labios. Nos salvaste a todos, ella susurró, su voz apenas audible. Prométemelo. Prométeme que te quedarás fuerte. Y con esas últimas palabras, su cuerpo se quedó flácido, su piel iridiscente oscurecimiento a un gris opaco. El peso de su ausencia lo aplastó, pero el vínculo que compartían aún latía débilmente en su corazón, pecho, un recordatorio silencioso de su sacrificio. A su alrededor, el mundo alienígena comenzó a sanar, bañado en el suave resplandor de hijos gemelos. Su gente se reunió en silencio, su dolor palpable, pero mezclado con reverencia por lo que él había hecho, terminado. Agarrando su mano sin vida, juró honrar su memoria protegiendo la frágil pieza que ella le había dado. Todo para asegurar. Lentamente se levantó, sus piernas inestables pero resueltas, guiado por el eco persistente de su voz. El nexo tarareaba constantemente detrás de él, su luz ahora era un faro de esperanza en lugar de desesperación. Aunque roto, sabía que no podía irse. Todavía no. Esta era su casa ahora tanto como lo fue la tierra. Con una última mirada a su forma caída, él dio un paso adelante, llevando su legado en cada latido del corazón. Y mientras el viento susurraba a través de las agujas cristalinas, parecía llevar su risa, suave y eterna. Las estrellas de arriba brillaban más, como si lo vigilaran, instándolo a seguir adelante.